Estamos generalmente muy acostumbrados a tomar decisiones en nuestras débiles y limitadas fuerzas humanas. Alguien nos propone una cosa y sin titubeos decimos sí o decimos no. ¿Qué quiere decir? Lo estamos decidiendo en la carne, lo estoy decidiendo yo. A mí me ha pasado últimamente que con la mejor disposición me han propuesto hacer ciertas cosas y dije, sí, ¿cómo no? Y después en mi tiempo de quietud, en oración con el Señor, escuché su suave voz diciéndome, tomaste una decisión y no me consultaste. Ay, Señor, es verdad, perdóname, Señor, perdóname. Esto quiere decir que uno puede tener buena intención, pero equivocada. A nosotros no nos deben guiar nuestras buenas intenciones, no nos deben guiar las presiones de la sociedad, de la familia, ni de las circunstancias. A nosotros nos debe guiar el Espíritu Santo. Una persona que nunca recibió a Cristo no tiene el Espíritu Santo. Pero una persona que recibió a Cristo en su corazón, en el momento de recibir a Jesús, esa persona también recibe el Espíritu Santo y viene a vivir. Eso se llama el sello o la presencia del Espíritu. Luego hay que buscar intensamente ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado en el Espíritu Santo. O sea que no hay cristiano sin Espíritu Santo, cristiano verdadero. Todos los cristianos tienen el Espíritu Santo, todos los que se convirtieron, los que nacieron de nuevo. Y si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Dice eso la palabra. Pero aún habiendo sido bautizados en el Espíritu, nosotros podemos cometer errores por la costumbre de tomar decisiones apresuradas, de decir un sí rápido o decir un no rápido. Entonces la idea es vivir en el poder del Espíritu, quiere decir dejarnos guiar por el Espíritu en todas las cosas y buscar primero qué dice Dios, qué dice Dios. En el mensaje que hoy vamos a estudiar, si bien es cierto que todo el pasaje no habla de vivir en el poder del Espíritu, pero dentro del contexto hay un texto muy especial que nos habla del tema. Y al final, cada pensamiento, cada versículo tiene que ver con la dirección del Espíritu Santo. El tema que el Señor puso en mi corazón es viviendo en el poder del Espíritu. Y eso es para todo cristiano verdadero. Vivir en el poder del Espíritu, dejarnos guiar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestras acciones, en todo. Así que vamos a dar comienzo unos pocos versículos en la carta a los Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20. Efesios 5, 15 al 20 que dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en una primera lectura rápida uno generalmente no capta el contenido de cada expresión de la palabra, por eso vamos a tomar versículo a versículo. El versículo 15 dice así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan mecánicamente, no vivan por inercia, no vivan por costumbre,
lo que comencé diciendo, no vivan porque me propusieron algo, sí, no, tengan cuidado de cómo viven, qué piensan, qué deciden, qué dicen. No vivan como necios, sino como sabios. Esta es una prerrogativa nuestra. Nosotros podemos decidir vivir como necios o como sabios. Es decir, que debemos ser cuidadosos de cómo vivir, no como necios, sino como sabios. Bueno, quiero aclarar que una cosa es ser inteligente y otra cosa muy distinta es ser sabio. La inteligencia nos da la capacidad para hacer cosas que tal vez otros no son tan capaces. Nuestro nivel intelectual, eso es inteligencia. Pero la sabiduría es algo totalmente diferente. Hay personas que no son inteligentes, pero son sabias. ¿Qué es ser sabio? Saber decir algo en el momento oportuno o saber callar en el momento oportuno. No siempre debemos decir todo lo que nos venga en la mente. Hay que ser cuidadosos. Saber actuar o dejar de actuar según las circunstancias. Y para eso, ¿quién es capaz? Bueno, alguien me dice, bueno, yo ya no soy sabio por naturaleza, pero tengo una gran noticia que darte. La palabra de Dios dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1, versículos 5 al 7. Así que si en este momento decís, bueno, a mí me parece que a mí me falta sabiduría para tomar decisiones, yo te digo, a mí me ocurre lo mismo, pero se la estoy pidiendo al Señor y Él me está concediendo. Es un proceso de que Él quiere ayudarte a tomar decisiones sabias en todos los momentos. La pregunta es, ¿vivimos descuidadamente o pensamos cómo vivir, qué hacer, qué decir? ¿Vivimos como necios o vivimos como sabios? Estas no son preguntas acusadoras, son preguntas reflexivas para que cada uno se conteste a sí mismo. El versículo 16 dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Saquen el mayor provecho. Es decir, que debemos aprovechar cada momento de nuestra vida. El tiempo es uno de los tesoros más grandes que Dios nos regala, el tiempo. Alguien podría haber pensado que es el dinero. El dinero se lo puede recuperar si uno lo perdió, pero el tiempo nunca lo vas a recuperar. Este día que estamos llegando a su fin, nunca más lo vamos a volver a tener. El tiempo es un tesoro, pero necesitamos sabiduría cómo invertir el tiempo, porque hay gente que malgasta su tiempo y pasó por la vida y no hizo todo lo que debió haber hecho. Así que debemos aprovechar cada oportunidad que Dios nos da en estos días difíciles, días peligrosos. Moisés oraba a Dios de esta manera: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Quizás lo aprendiste de otra versión, pero esta versión dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Salmo 90, 12. Enséñanos, ya que la vida es tan breve, vamos a vivirla sacando el mejor provecho. ¿Está bien hacer eso? ¿Conviene? ¿No es una pérdida de tiempo inútil? A lo mejor hay cosas más importantes que yo debo hacer. Yo aprendí hace mucho tiempo y estoy tratando de ponerla en práctica. Todo lo que puedas delegar, tenés que delegar. Solamente tenés que hacer lo que otro no puede hacer en tu lugar.
me cuesta, pero despacito estoy tratando de delegar para yo hacer lo que es imprescindible que yo lo haga. Esto también sería un buen principio para tu vida. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿En qué invertimos? ¿Lo estamos aprovechando para algo útil o lo malgastamos? ¿Lo estamos usando equilibradamente? Quiero hacerte algunas confesiones personales. Yo creo que yo no estoy usando el tiempo equilibradamente, cosa que está mal. Cuando yo hago cuentas de mi vida diaria, me doy cuenta que invierto demasiado tiempo en estudiar la Biblia. Estoy horas meditando en la palabra, estudiando la palabra. Estoy horas encerrado con el Señor orando. Pero quiero confesarte que hay otras áreas importantes de mi vida que están quedando de lado. Vivir equilibradamente es un tiempo para intimidar con Dios, un momento con la familia, un momento de esparcimiento, un momento de relax, de descanso. Quizás tu problema sea otro. Quizás invertís muy poco tiempo con la palabra y la oración. Y a lo mejor invertís mucho tiempo en el área social de tu vida. También no está bien. Lo mío no está bien y lo tuyo no está bien. Tenemos que aprovechar para cada momento. Trae 24 horas, pero un buen tiempo cada día tenemos que pasar con el Señor, estudiando, meditando. Pero en mi caso te confieso que yo creo que invierto más tiempo del que debo, preparando estudios bíblicos, preparando sermones, horas encerrado. Y tal vez debo equilibrar mi tiempo. Y todo tal vez haciendo un reconto de nuestro tiempo, tendríamos que ver cómo estamos usando nuestro tiempo. El Espíritu Santo nos puede ayudar a equilibrar y llevar una vida sabia. El versículo 17 dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que haga. Es decir, que no debemos actuar descuidadamente, precipitadamente, más bien debemos procurar entender no mi voluntad, no la voluntad de los otros, sino la voluntad del Señor. Yo conté muchas veces que cuando servía a Dios en la iglesia de Dios de la Obligado, llegó un momento en que yo estaba sumamente estresado y casi llorando le dije al Señor: ya, yo no puedo más con esto, Señor. ¿Y por qué? Y yo tenía una lista inmensa de cosas para hacer y no me alcanzaba el tiempo. El Señor me habló con dulzura y me dijo: de toda esa lista que tenés, yo no te mandé a hacer la mayoría, las agregaste en tu lista. Empezá a suprimir las que vos agregaste y hacé las que yo te mando a hacer. Me costó reconocer, pero empecé a tachar, y te confieso con gozo que me alcanzó el tiempo. Lo que Dios quiere que haga, no lo que vos querés hacer, no lo que otros te manden a hacer. Nosotros no estamos para complacer a nadie ni a mí mismo, pero al Señor sí. Eres el dueño del tiempo. Así que no actúen sin pensar. Pablo oró al Señor. Su primera oración fue muy breve, pero muy importante. Él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Esa fue la oración inicial de Saulo de Tarso. Y sería bueno para nosotros decirle todos los días: Señor, ¿qué querés que haga? Porque a veces nos metemos en camisa de 11 varas y queremos hacer 1000 cosas. Y después andamos mal, estresados, preocupados, enfermos. Y tal vez si le pregunté al Señor, le va a decir: esto yo no te mandé a hacer. Y esto otro tampoco. Está muy bien, pero no es mi demanda. El tiempo te va a alcanzar aún para disfrutar de la vida, porque eso quiere el Señor. El versículo 18 dice:
no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Siempre me pregunté, ¿por qué habla del vino y por qué habla del Espíritu Santo? La llenura. Una persona borracha no hace lo que quiere, hace lo que el vino quiere, ¿verdad? Pierde el control de sí mismo, el alcohol le gobierna la mente. No seamos extremistas y legalistas. No dice no tomen ni una gota de vino, dice no se emborrachen. Cuidado, tampoco estoy promoviendo el vino, pero no sos más santo porque hay alguno que dice yo no tomo ni una gota de vino. ¿Ah? ¿No celebras la Santa Cena? Ah, cierto. Bueno, Pablo le decía a Timoteo, no uses solamente el agua, usa un poco de vino por causa de tu frecuente enfermedad y de tu estómago. O sea que yo no estoy promoviendo tomar vino, pero sí estoy diciendo que no tenemos que ser borrachos, porque el borracho tiene un fin malo, gasta todo lo que tiene. Si es un varón, castiga a los hijos, a la señora. Es un desastre, es una adicción que el Señor puede liberar a la persona. ¿Y por qué hace esa comparación? Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu puede gobernar nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras decisiones. Así como el alcohol gobierna la mente del borracho, el Espíritu Santo puede gobernar para bien la mente, el corazón, el espíritu, el alma de una persona que está bien con el Señor. La palabra de Dios dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios? Y menciona muchas cosas. Y entre estas dice, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Hoy se discute mucho si el alcoholismo es una enfermedad. La Biblia dice que, no dice que ningún enfermo, que algún enfermo no va a entrar al cielo. Dice los borrachos. O sea que la Biblia no considera el alcoholismo como una enfermedad, lo considera como un pecado. ¿Me explico, hermanos? Entonces, un concepto es que suena bien para la sociedad y otro es lo que dice Dios. Además, el versículo 18 dice, sean llenos del Espíritu Santo. Esto nos habla de que nosotros decidimos si vamos a ser llenos del Espíritu o no. No es algo que Dios decide. Yo lo decido. Vos lo decidís. Ahora, si nosotros decimos, bueno, ya soy salvo, con esto me sobra y basta, te puedo asegurar que tu vida va a gobernar tu propio yo, tu carne, tu ego, tus caprichos. Pero si uno procura estar lleno del Espíritu Santo, el que va a gobernar tu vida, el que va a gobernar mi vida es el Espíritu de Dios. Y eso es lo mejor que nos puede ocurrir en la familia, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en todas las cosas. Y alguien dijo, pero el Espíritu no hay que pedirlo, porque cuando uno cree en Cristo, uno ya tiene el Espíritu. Sí y no. Cuando uno recibe a Cristo, según Efesios 1:13, el Espíritu viene a vivir en uno y nos marca como propiedad de Dios. Pero luego en otro lugar dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. Y está hablando de la llenura del Espíritu. O sea que el Espíritu Santo hay que pedirlo, hay que buscarlo, pero hay que buscarlo con ganas. Hay que buscarlo con hambre, con sed, con desesperación. Yo te recuerdo esos días de mucho calor, cuando estás fuera de tu casa y no tenés dónde comprar un agua mineral, no tenés dónde tomar un poco de agua y te entra una crisis de sed y empezás a buscar desesperadamente con qué saciar su sed. Bueno, cuando uno busca al Espíritu Santo con hambre, con sed, con desesperación, el Espíritu va a llenar tu vida. Y el Espíritu te va a guiar en cada decisión que tengas que tomar.
El versículo 19 dice: cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Qué lindo. En nuestra versión actual diríamos cantando coros, canciones. No quiere decir que acá esté mal, pero no, normalmente nosotros no cantamos himnos, aunque sería bueno recuperar los himnos que son muy buenos. Pero en nuestra costumbre cotidiana de los cultos cantamos coros, cantamos canciones. Lo que recomienda es que sean canciones espirituales. ¿Cómo? ¿Toda canción cristiana no es espiritual? No. Hay canciones cristianas que lo único que motivan a la carne es para contorsionarse, para bailar, para hacer el trencito como hacen en algunas partes. Esas no son canciones espirituales, esas son canciones que motivan a la carne. Y no quiere decir que las canciones espirituales no nos motiven para levantar las manos, para adorar y alabar y glorificar a Dios. Pero en este momento hay muchas canciones cristianas carnales que tocan a la carne, no tocan al espíritu. Porque cuando toca el espíritu comienza derramamiento de lágrimas, comienza arrepentimiento, se termina de cantar y la gente pasa al altar llorando, arrepentido, confesando su falta, invitando a Cristo a seguir en su corazón. Cuidado con nuestras alabanzas. Nuestras alabanzas tienen la propiedad de motivarnos carnalmente o de motivarnos espiritualmente. Y acá dice canciones espirituales, es decir, que nos motiven a buscar a Dios. El salmista escribió: canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alábenlo, bendigan su nombre. Salmo 100, versículos 1 y 4. Estamos casi terminando. Versículo 20 dice: y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que nosotros no estamos acostumbrados a dar gracias por todo. Si tenemos casa nueva, le damos gracias. Tenemos auto nuevo, le damos gracias. Tenemos un split nuevo que pudimos comprar, gracias Señor. Pero cuando algo nos sale como nosotros esperábamos, dar gracias a Dios por esto. ¿Por qué no me lo dio? ¿Cómo a otro le da y a mí no? El Señor sabe cuándo dar, a quién dar y qué dar. Vos como padre no le darías un cuchillo filoso a un nenito muy pequeño. Se cortaría, pero él interpretaría que tu actitud es mala y diría: la abuela o mamá es mala porque no me da eso que yo quiero para jugar en la tierra. Pero vos con sabiduría no se lo daría algo punzante porque le causaría un daño. Si nosotros como padres humanos no le damos todo lo que los chicos piden, ¿cuánto más nuestro Padre amoroso? Hay respuestas que no te han llegado. No te enojes con Dios. Él sabe por qué no te lo dio. Tal vez no es el momento. Tal vez no estás preparado para recibir lo que le estás pidiendo. O tal vez quiere enseñarte a esperar pacientemente en Él. O tal vez quiere que cultives la fe, que aprendas a esperar en Dios. O tal vez definitivamente no te conviene, porque nosotros vemos apenas el presente y ni vemos todo el presente. Pero Dios conoce el presente y el futuro y conoce todos los detalles. Y hay cosas que a nuestro parecer son buenas, pero Dios no te lo da ni me lo da porque no conviene, porque nos pueden hacer daño. A veces Dios da porque insistimos. Entonces Dios dice: bueno, te lo doy, pero no es mi voluntad directiva, es mi voluntad permisiva, permito que tenga. Pero qué diferente sería si le decimos: Señor, si no es tu voluntad, no me lo des. Y esa es la voluntad directiva. Y te puedo asegurar que la voluntad directiva de Dios es perfecta.
te va a dar justo lo que necesitas y te vas a regocijar en el Señor, y con el tiempo le vas a decir: gracias, Señor, porque no me lo diste lo que yo tanto quería, o me lo diste recién ahora. Pero nosotros no entendemos. Den gracias por todo, den gracias por todo, aún por las cosas que nos parecen absurdas o dolorosas inclusive, aunque es difícil. Job decía: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea bendito el nombre del Señor. Job 1:21. ¿Y Job se podía quejar? Pues él no se quejó, agradeció a Dios. Quiero comentarte algo de una experiencia personal que me sucedió hace muchos años. Estuve pasando por una prueba, pero una prueba recontra dura, difícil. Entonces empecé a buscar con todo mi corazón al Señor. Yo era un creyente no tan nuevito, pero habré tenido unos 8 años de seguir al Señor seguramente, más o menos. Y como yo no era pentecostal en ese tiempo, yo no le pedía: dame el Espíritu Santo. Yo le decía: dame una fuerza que me sostenga, porque tengo miedo que en esta prueba tan severa, tan dura, yo me aparte de ti, me enfríe espiritualmente, me pierda mi salvación. Señor, dame una fuerza que me sostenga. Y comencé a hacer ayuno un jueves a la noche hasta el sábado a la mañana. Y mi oración era día y noche: dame una fuerza que me sostenga, dame una fuerza que me sostenga. Temo no resistir esta prueba tan difícil. A la semana siguiente, por segunda vez, hice lo mismo. Y a la tercera semana hice lo mismo. Siempre comenzando mi ayuno el jueves a la noche, terminando el sábado a la mañana. En mi tercer ayuno, sin que yo entendiera lo que pasaba, de buenas a primera, Dios me llenó con su Espíritu Santo. Una experiencia desconocida para mí. De buenas a primera empecé a hablar en lengua sin que yo entendiera lo que decía. Pero el hablar en lenguas, y sentí que el fuego de Dios penetraba en todo mi ser, me revolucionó la vida, me cambió la situación. Yo superé esa crisis por la que estaba pasando, esa gran prueba, y Dios respondió. Por eso yo me animo a aconsejarte, a animarte. Si aún no tuviste la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, ponete a buscar con toda tu alma, con todo tu corazón. Pero yo no entiendo mucho, pastor. Yo tampoco lo entendía. Ni siquiera pedía Espíritu Santo porque no sabía de qué se trataba. Yo no era pentecostal, a mí no me enseñaron esas cosas. Pero el Espíritu Santo no es propiedad de los pentecostales, es propiedad de quien lo busca. Y esa experiencia te va a revolucionar la vida y te va a ayudar mucho a tomar decisiones. Y cuando estás por decidir ahora, desde ahora, nunca digas un sí rápido o un no, porque el Señor en la intimidad, si tenés intimidad con Él, te va a decir: no me consultaste. Es mejor que digamos: lo voy a orar, voy a ver qué dice el Señor, y lo que el Señor te diga, eso es lo mejor. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te dice y me dice.